Buenas tardes. Damos comienzo a nuestro segundo programa de radiofonía de este año 2021. Tendríamos que jugar la número 2 hoy porque también vamos a estar con nuestras invitadas de hoy, que ahora las vamos a presentar. Primero voy a saludar a Marta del Cito. ¿Cómo te va? No sé si me escuchás bien, porque estamos... Hola, ¿qué tal, Roberto? Se te escucha con un poco de eco, aparte de las bocinas, o sea que estamos en vivo, en el vivo. Está bien. A ver. Ahí. Ahora mejor, ¿no? Ahora te escucho mejor, sí. Eso son cuestiones técnicas que estamos conociéndonos, interiorizándonos un poco. Contale un poco a los oyentes. Estamos saliendo sí, mitad virtual, mitad presencial. Calculo que se irá, viendo un poco. Yo estoy en el estudio de Radio GU. Estamos con un protocolo nuevo, estamos probando las nuevas indicaciones que nos enviaron. Y estamos saliendo así. Parte del equipo de radiofonía está en el estudio de radio y otra parte está en sus domicilios. Pero tenía ganas de decir, no estamos solos, ¿no? Como el programa que se hacía en la película, ¿no? Famosa película. Bueno, Marta, contales un poco a nuestros oyentes quiénes nos acompañan hoy. Bueno, estamos en presencia o junto a con la revista de Construyentes. Nos van a contar de su segundo número, que se llama Vínculos en Transformación. La verdad que yo estuve leyendo los artículos y uno más interesante que otro, así que se recomienda, no solo porque hayan aceptado la invitación, tampoco por sororidad solamente, sino porque la verdad que los artículos son muy buenos. Así que se van a encontrar con, por lo menos para mí fue como una grata sorpresa porque me disparó. Bueno, a mí cuando algo me hace pensar, pienso que es bueno, digamos, ¿no? Cuando algo me pone a pensar. Bueno, estamos con María Serra, que es nuestra compañera de radio también, que pertenece a Deconstruyentes y vino haciendo el año pasado la columna de literatura y psicoanálisis, que tanto les gustó a nuestros oyentes, que recibimos todos los comentarios, y que para este año tiene pensado algunos programas de género y psicoanálisis. Así que María, bienvenida. No sé si querés saber. Muchas gracias. Sí, un poco la idea, conversando con Marta y con Roberto, es de darle más lugar a todas estas problemáticas que se vienen dando en la sociedad, los debates, y generar un espacio para poder pensarlos desde el psicoanálisis, ¿no? Ese es un poco el desafío de este año. Vamos a ver cómo lo vamos llevando y, encontrando analistas que quieran venir a conversar con nosotros sobre estos temas. Estamos también con Daniela Massa, que te voy a presentar. Bueno, te saludo, Daniela, ya nos saludamos un poquito. Hola, ¿cómo están? Toda la audiencia, buenas tardes. Daniela Massa es abogada especializada en temas de género, salud y discapacidad. Y también estamos con Zulay Meléndez Pérez. Está bien dicho así, Zulay Meléndez Pérez. Ya nos visita, esta es su segunda vez, al igual que Daniela, es licenciada en Relaciones Internacionales, feminista y defensora de derechos humanos venezolana, entendiendo su nueva identidad como migrante. Así que un gusto tenerla. Gracias por el espacio. De nuevo. Robert, no sé si querés... en principio entiendo que estamos presentando un nuevo número, como decía recién Marta. Por ahí, si bien, nosotros conocemos ya la revista, digamos, ¿no? Es una revista que tiene circulación virtual, ¿no? Un poco recién María hacía referencia de cómo se viene sosteniendo, pero por ahí sería interesante, volver a contar a aquellos que no saben, a aquellos que se quieran ir familiarizando un poco más con la publicación,
digamos, cómo es que fue gestada, cómo fue de alguna manera pensada, y ampliarnos un poco, como para arrancar, digo, ¿no? Después, entiendo que cada una de ustedes ha participado también en esta edición, en esta nueva edición, con un artículo, así que por ahí podríamos hablar también un poco de los artículos de cada uno de ustedes. ¿Qué les parece? Bueno, ¿Quién quiere empezar? Presento al grupo por ahí. En el programa que estuvimos, nosotras somos un grupo de mujeres cis, somos 10 mujeres que nos conocimos en una maestría de estudios de género. Todas somos profesionales y venimos de disciplinas distintas, y nos juntamos con la idea de pensar un poco, repensar nuestras prácticas desde esta perspectiva, ¿no?, de género, y de pensar cómo podíamos transformarlas también, ¿no? No solo en un proceso personal, sino también colectivo. Así que nuestro grupo, en principio, lo pensamos más allá de la revista, pero la revista son nuestros primeros trabajos como en equipo, ¿no? Y la revista tiene la idea de, además de una reflexión nuestra, es invitar a pensar con otros, ¿no? Ese es como para nosotros un poco nuestro objetivo, y también el hecho de trabajar en grupo es un ejercicio, ¿no?, de poner, digamos, de poner en acto muchas de las cosas que estamos pensando, ¿no? Ajá. Y tiene un valor para mí muy importante porque la idea es poder trabajar desde las diferencias, ¿no?, y construir desde ahí. Pero bueno, por ahí las chicas quieren hablar ahora de presentar este número o agregar algo también a la presentación del grupo, ¿no? Bueno, adelante, Dani, adelante. Un poco la idea inicial que originó que nuestras voces se unieran, el hecho de que sentíamos que había cosas para decir, pese a que hay un movimiento que se manifiesta todo el tiempo, un movimiento de mujeres y feministas que se manifiesta, hay cosas que todavía no se plantean y que inclusive quienes están en mejor posición o más instrumentos o herramientas manejan, tienen la responsabilidad de transmitir este mensaje o de construir nuevos saberes. Y es a partir de ahí que nosotras nos pusimos a pensar, que es una tarea que no es más fácil, implica una responsabilidad muy fuerte, porque inclusive también desafía nuestras propias prácticas, nuestros propios pensamientos, nuestras propias construcciones de vida, trayectorias, etc. Por lo cual es una experiencia que realmente nos está transformando. Cada número nos genera nuevas inquietudes, nuevas discusiones, nuevas reflexiones, y es maravilloso poder compartirlo con gente con la que uno puede transparentarse, ¿no? Eso, bueno, un poco habla esto de los vínculos feministas, ¿no? De la posibilidad de poderse sentir dentro de esa vulnerabilidad que representa el abrirse absolutamente, sentir que está ocupando un espacio en el que está contenida, cuidada, comprendida, y tenemos una sinergia que es maravillosa. Que ahora sí, Zulay. Qué interesante. Pensaba en eso que dijo recién María, ¿no? Que el hecho de ya la producción grupal plantea lo diverso, digamos, ¿no? O sea, aceptar las diferencias y digamos, ¿no? En cierto punto es un ejercicio interesante. No sé, ¿quién está faltando? Yo tengo la imagen medio parcial de acá, digamos, ¿no? De lo que es la aplicación. Zulay nos está faltando. Ajá. Que estaba por comentar ahí. Viste, qué sé yo, siempre medio parcial, así. ¿No? Bueno, para el psicoanálisis Zulay, nosotros es así, el parcial. El cuerpo es parcial, sí, la imagen es parcial, sí. El real es parcial. Hoy más parcial que nunca. Pero bueno, estamos familiarizándonos con esta modalidad de transmisión.
Así que, bueno, ténganos un poco de paciencia. Zulay, ¿querés un poco darnos tu impresión, contarnos o ampliar algo de lo que vienen diciendo las compañeras? Sí, sí, no, ampliar, me parece que dijeron un montón de lo que somos como grupo y en esta construcción, digamos, colectiva, ¿no? Que se viene dando. Obviamente la idea del grupo de construyentes no es nada más tener el recurso de la revista, que ha sido para nosotros, como ya lo dijo María y Daniela, un espacio como grupo para aportar a esto que está pasando fuera, que decía Daniela, es un momento donde nos estamos cuestionando un montón de cosas y para nosotros es clave también aportar desde nuestro lugar, las experiencias que tenemos y desde las distintas disciplinas. Así que eso para Deconstruyentes creo que siguen siendo pasos que se van dando, así que obvio les iremos compartiendo por nuestras redes, por nuestra web, esa información para que nos sigan, la invitación a que nos sigan y que estén al pendiente. Y bueno, sobre el nuevo número de la revista, que creo que es a donde nos gustaría como conversar un montón con ustedes hoy, y bueno, obviamente que nos escuchan también sepan. No sé si perdemos la voz de... Vínculos. Sí. Sí, te escuchamos, Zulay. Ah, perfecto. Sí, hizo como un retorno, pero te escuchamos bien. Buenísimo. Sobre vínculos, y la realidad es que fue producto de una conversación bastante larga, creo que fueron un par de reuniones donde, nada, para elegir hacia dónde queríamos llevar el número, y cuando llegamos a vínculos nos dimos cuenta que lo que queríamos era repensar, ¿no?, los distintos vínculos. Si pueden ver la revista, no se van a encontrar un artículo igual al otro. Pensamos que ahí hubo un aporte interesante porque son distintos vínculos, distintas formulaciones, cambios y la experiencia que se puede ver en cada uno de ellos, ¿no? Porque también nos dimos cuenta de que era difícil escribir sobre el tema vínculos sin vernos en ese lugar, sin pensarnos desde ese lugar. Entonces, para nosotros esto de tener muy en claro desde dónde escribíamos cada artículo es un aporte importante para esto, incluso que desde el feminismo y el transfeminismo y las teorías queer se habla un montón y se sostiene muchísimo, que es el valor de la experiencia, el conocimiento situado y siempre saber desde qué lugar escribe o formula, digamos, la persona que está, digamos, al frente de esta responsabilidad. Y para nosotros sí fue como un valor importantísimo en el número de vínculos y bueno, me encantaría que... Como decía Marta, cada artículo te prepara nuevas preguntas, cada vínculo del que se habla, ¿no? Sí, en principio el título de la revista supone ya una hipótesis que es la de que los vínculos se están transformando o que están en constante transformación, digamos. Claro. Exacto, cero estático. Sí, yo quería aclarar que pero porque para dar una idea de qué iba la cosa. Ah, perfecto, pero bueno. Y bueno, ustedes suponen que sí, que se están transformando, digamos. Yo los artículos que pude leer, bueno, tienen que ver con eso, ¿no? Me parecieron a mí como que apostaban a esta transformación de los vínculos. Sí, tal cual. Creo que una de las cosas en las que cada artículo se dio a la tarea fue de esto, como de no quedarse con lo que estaba dado, porque la realidad es que estábamos viviendo otras cosas, desde temas de amistades, desde relaciones de pareja, de sexo afectiva, o sea, cada uno de los vínculos por el que íbamos pasando veíamos que era la necesidad de esto, de repensarlos, porque o desde el lugar que pasaron no eran saludables, por lo tanto había que repensarlos, o se estaban agentando cambios que no estaban directamente en nuestro control y que también hacían falta entonces repensar el vínculo, ¿no? Así que sí, me parece que indudablemente lo que buscamos es repensarlos, no quedarnos con la idea de que hay algo ahí cuadrado, inamovible, sino que todo lo opuesto, ¿no? De que es mucho más diverso y amplio de lo que a veces afuera nos hace parecer. Creo que va por ahí el tema del número.
Yo les puedo ir contando, si quieren, qué me pasó a mí, las preguntas que me fueron surgiendo, y ustedes me irán diciendo. Igualmente yo les digo a los oyentes que cada artículo tiene varias aristas para pensar, a mi entender, y varias cosas para reflexionar. La verdad que por ejemplo, en el texto de Zulay, en el artículo de Zulay habla de familias transnacionales. Sí. Es una terminología que existe, la inventaste vos, Zulay, perdón la ignorancia, pero... No, la verdad es que son términos que ya están en uso, pero justamente el poco uso creo que habla de lo poco conscientes que estamos de este tipo de familias, ¿no? Y de los cambios que atraviesan las familias cuando están las personas involucradas en ella en una situación de migración. Así que sí, para mí es válido lo que dices, porque efectivamente el término existe y no se usa, no se reconoce, no se habla lo suficiente para mí de esto, y es valioso, Marta, que lo hayas identificado, porque me pasó con un par de personas que me comentaron esto y fue como, no me llevo el crédito de nada de esto, sino simplemente de sacarlo, ¿sabes? De decirlo. Sí, de ponerlo sobre el tapete. Lo que pasa es que la verdad es que con solo ese título, digamos, claro, a mí me surgió como una cuestión conceptual que trae, ¿no? Pues se pueden pensar muchas cosas desde ahí. Y vos ahí lo explicás en tu artículo y a mí me parece muy rico. Estamos hablando todo el tiempo del mundo globalizado, de que la virtualidad nos comunica, nos pone, bueno, nos da esas posibilidades, y la verdad que se habla poco de eso, me parece a mí. Sí, tal cual. Y creo, Marta, que en este también, como contexto que decías globalizado, también está bueno que podamos reconocer cómo cada una de estas cosas va cambiando, ¿no? Porque en el mundo globalizado las cosas no están pasando de la misma forma, ni a través de los mismos canales tampoco. Así que bueno, sí, para mí es importante como tener en cuenta, como dices, este contexto. Igual el artículo habla de un tema bastante puntual. Como bien lo compartiste, soy migrante venezolana, y a través de la experiencia, mi propia experiencia, y por eso lo relato desde el inicio del artículo, incluso está redactado para que se entienda que fue desde un momento muy puntual de la migración, o cuando caes en cuenta de este paso que está pasando, la situación que está a punto de abrirse el camino en el aeropuerto, ¿no? Todo muy simbólico, diría yo, ¿no? En el aeropuerto, como esperando como esta despedida, estando con la familia, qué sé yo, darse cuenta de esto que va a pasar ahora como familia, y de cómo nos va a tomar, ¿no? Con qué recursos contamos y con qué recursos no contamos para que esto pueda darse de la mejor manera. Y eso me hizo pensar también que, y en conversaciones, porque a partir de eso compartí con un montón de personas el artículo, amigas obviamente migrantes y amistades que están en la misma situación, y es como no saber como no tener mucha expectativa acerca de cómo vamos a resolver el asunto, ¿no? Es ir viendo en el paso a paso y en el día a día de qué forma podemos sostener este vínculo que, al menos en mi caso, me importa mucho, ¿no? Como que me define un montón el tema de pertenecer a mi familia. ¿Cómo hago yo para poder darle a esto el cambio? Así que sí, mucho de la propia experiencia, como pudiste ver, Marta, de cómo lo narré. Sí, pero me hizo pensar muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es ser familia, no? Claro. ¿Qué es tener familia, ser de la familia, pertenecer, no, estar? Sí, claro, ¿de qué manera? Porque para muchas conceptualizaciones no hace tanto, la familia tenía que tener un lugar común. Exactamente, o sea, convivir bajo el mismo techo. Y bueno, esto rompe por completo eso, ¿no? Además podría pensar uno las familias, las parejas que se separan y que, bueno, los chicos van y vienen, y además esas mismas personas arman otra pareja, ¿no? Y ya, bueno, creo que ya no se puede hablar de la familia, ¿no? Yo creo que una de ¿no? Bueno, vos ahí en tu texto lo explicás muy bien, María, a mi entender, digamos, a mi gusto, porque vos ahí decís que si la base es el matrimonio, ¿no? Como lo conocemos, así, bajo esa estructura, bueno, tiene pocas posibilidades esta apertura de familias que estamos pensando, ¿no? Pues ahí
Si ese es vos ahí decís si ese es el único vínculo legitimado por el Estado, ¿no? Por las instituciones. Sí, claro, porque también la familia siempre estuvo asociada al matrimonio, ¿no? Y los derechos dependían un poco de eso, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que sí, que bueno, también hay que pensar eso, ¿no? Cómo se reorganiza socialmente para reconocer los derechos de todas las personas, más allá de la estructura familiar que tengan, digamos, ¿no? Ujú. Sí, creo que eso es algo interesante, María, porque incluso con ese tema de que ni siquiera el término sea tan conocido, muchos temas de derecho, digamos, por ejemplo, yo si tengo acá no sé, una obra o un seguro, qué sé yo, pero parte de mi familia está en otro lugar, en otro país, ¿cómo funciona ese derecho, no? Entonces creo que cada vez que dejamos por fuera la diversidad, como decía María, esto de las familias ya no da más un concepto donde nada más una familia sea esto, mamá, papá, niña, niño, en una casa, digamos, con jardín, cuando ya vemos que ese concepto no cala más, ya es tarde porque hay un montón de familias que se están moviendo digamos, que son muy distintas, diversas, y que están requiriendo seguramente este reconocimiento para poder dar aval a muchos derechos que se están, digamos, perdiendo en el camino, que no se están cumpliendo y que dejan desprotegidas a las personas. Entonces sí, para mí es valioso esto que comenta María porque sin duda es parte del debate, de decir, bueno, si las familias son tan diversas que pueden convivir o vivir desde distintos países, ¿cómo hacemos para que el derecho alcance hasta este lugar? Requiere mucha cooperación, por ejemplo, internacional, y ahí quizás nos vamos un poco del tema, pero digo, requiere que pensemos como humanidad incluso, me atrevo a decir, ni siquiera se circunscribe un país, sino pensar como humanidad exactamente a qué estamos acompañando cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Es un concepto que está avalado, por ejemplo, este concepto básico de familia, donde muy en los momentos mundiales que estamos viviendo, o sea, migraciones que están impactando un montón en todo el mundo, eso, me parece que no estamos respondiendo y pasa simplemente porque no reconocemos que hay familias transnacionales. Sí, de hecho eso viene pasando hace mucho y no solo por estas cuestiones de las diferentes elecciones o los vínculos sexoafectivos. Digamos, me parece que cuando, por ejemplo, una madre trabaja en otro país y tiene un hijo en otro, digamos, por ahí no puede, que su hijo, uno de sus hijos el que vive con ella sí puede acceder a sus derechos y otros no, digamos, ¿no? Es como más amplio incluso. Es muy interesante. Uh-huh. Sí, tal cual, despierta muchas preguntas y cuestionamientos para hacerse más allá del ámbito nacional. Por eso el término creo que evoca la necesidad de pensarse más allá de las fronteras. Como la frontera no debe delimitar el ejercicio de un derecho, sino debería ser que nos sentemos entre países a ver cómo resolver este asunto que es importante, que está pasando y que si no nos atendemos hoy, quien pierde al final es eso, es cada persona. Pensaba un poco en esto, Zulay, que articula los dos conceptos o significantes, digo, esto que decís, ¿no? Migrantes y familia, digo, ¿no? Y pensaba porque, digo, en realidad yo ya ahí estaba como escuchando este sentido del hacia dónde va la familia, digamos, ¿no? Podríamos también pensarlo en esa cosa que se dice ahí también, digamos, ¿no? Y un poco también en lo que vienen planteando, digamos, ¿no? Como cómo se va articulando, digamos, bueno, a partir de esta articulación con la ley, con los replanteos, con las necesidades, con las nuevas configuraciones que de alguna manera uno podría entender que se plantean, digamos, ¿no? En relación a los vínculos, me parecía como el título ¿no? de migrantes y familias, ¿no? Aparte de la propuesta esta que por lo menos nos das a entender que se utiliza, digamos, como familias, digamos, perdóname, recordámelo el concepto transnacionales. Hay que fijarlo, ¿ves? Hay que fijarlo, ¿no? hay que... Es Pero bueno, para eso hay que ¿no? ponerlo en la mesa.
para pensar, digo, ¿no? Esto de la familia también y de los vínculos, ¿no? Tal cual. Una de las cosas que, y rescápate un poco lo que nos estaba comentando Marta antes del programa, es que esto de las familias y de cómo los conceptos deben ir como eso, de la mano de la diversidad, ¿no? Siempre pensando que se va a movilizar con las personas que lo estén viviendo, que lo estén experimentando, es que este cuestionamiento constante en cuanto a qué lugar tengo en la familia, cómo se va a movilizar mi familia, cómo se van a replantear los vínculos, tiene que ir de la mano justamente con esto, porque si no, no hay un espacio para algo nuevo. O sea, la única forma en que puedes construir una nueva forma de vincular con esta familia es cuando hay una apertura, ¿no? Cuando estamos de acuerdo en que dejas de tener el mismo lugar, el mismo rol, ya sea el que sea, porque estamos acostumbrados como a relaciones de poder, y creo que una de las oportunidades, al menos esa es mi experiencia, no estoy generalizando ni nada por el estilo, es que cuando abre la oportunidad a esto de decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos para mantener este vínculo, y que cada uno tiene un lugar no predestinado, digamos, ni menos establecido socialmente, sino que vamos viendo, acomodando, se da espacio a esto que para mí es maravilloso, que es romper con patrones patriarcales, ¿no? De temas de violencia y de control, porque ya no hay, lo que decía María inicialmente, un lugar donde se evoque esta relación. Ya estamos en este otro ámbito, buscando cómo establecer un vínculo, ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué mecanismos? Y creo que cuando se abre esa puerta se han encontrado como algunos estudios que han hablado de eso, de oportunidades que se abren para mujeres migrantes, por ejemplo, de ser el aporte y económico de sus hogares, y eso es un montón cuando hablamos de lugares donde no trabajaban, donde no podían tener decisiones, digamos, dentro del espacio familiar, y entonces dices, bueno, esto cambió un montón el rol de esta persona, al ser ahora quien está dando digamos, el apoyo económico a la familia, o quien tiene un rol, o cómo, por ejemplo, establecer roles de decisión, ¿no? O sea, si no estoy ya cerca, ¿cómo tomo una decisión para algo, digamos, familiar? O sea, algo tiene que cambiar, a eso voy. Viene la necesidad de cambio intrínsecamente, entonces nos pone en el lugar de decir, ¿vale la pena, por ejemplo, pensar que tengo este rol de dominación, o efectivamente hay que como cambiar la cuestión, desde el lugar del privilegio lo digo, y desde el otro espacio también, es decir, bueno, pero ya tengo este otro espacio en mi familia, ¿de qué forma podemos ejercerlo, no? Y no lo digo simplemente por el tema de nuevo de control o no, sino por repensarnos, de decir, bueno, ya no tengo este mismo espacio, ahora ¿cómo hago para construir uno nuevo y que además se adecue a la situación que vivimos? Y allí me parece eso, se abren puertas increíbles de oportunidades que al final cero escritas, cero imaginadas previamente, como en construcción constante. Creo que es fascinante, es difícil, no voy a negar que el tema de las familias transnacionales es sencillo, porque el nombre es fascinante, pero es complicado, o sea, tiene un día a día complejo de la distancia, de estar lejos, de un montón de cosas, pero creo que este espacio de construcción consciente es magnífico, de decir esto no nos sirve, así de sencillo, esto hay que dejarlo atrás, en lugar de abrir otra cosa, de hacer o algo nuevo. Creo que allí esa oportunidad es interesante. Sí, nosotros los psicoanalistas estamos acostumbrados, bueno, o por lo menos yo en mi práctica clínica privada, a acompañar a personas que piensan quiénes son sus familiares, ¿no? ¿Quiénes son su familia? Hay veces que uno dice, bueno, están los lazos de sangre, están los parentescos estos legitimados por alguna ley, por algún orden patriarcal, y los análisis transcurren porque algunos analizantes, bueno, no algunos, todos piensan en algún momento quién es su familia, ¿no? O qué lugar tienen, de hecho, qué lugar tiene la familia, bueno. Pero la verdad es que esté acompañado por políticas públicas, o que esté acompañado por el Estado, o que esté acompañado porque esté visibilizado, es lo que yo voy aprendiendo cada vez, digamos, porque si no, en el consultorio conversamos cosas con los pacientes que por ahí después, obviamente que la toma de posición subjetiva y que alguien tenga un cambio de posición y que se posicione mejor con eso es súper importante, pero que tiene que estar acompañado también con todo un proceso, porque si no es muy poco. Y sí, comenta algo.
Sí, decime. Zulay, sí. Sí, algo súper breve con esto que me hiciste recordar, Marta. Una de las cosas que me motivó también a escribir el artículo, a partir de nuevo de una experiencia personal, es que en un trabajo mi papá enfermó, yo tenía 5 meses acá, enfermó terriblemente y todo era un tema a distancia, ocuparse a distancia de lo que estaba pasando. Daniela seguramente en un ratito nos va a comentar un montón del tema de los cuidados, pero bueno, voy a ser muy breve con esto. No se reconocía en mi trabajo las tareas, o sea, todo el tiempo que le estaba llevándome los cuidados a distancia, porque estaba pasando a distancia. No estaban como conscientes de todo el tiempo y esfuerzo y cansancio, porque la verdad es que es un montón que lleva ese cuidado. Entonces, al no reconocerse que los cuidados también pueden ser transnacionales, estamos también desamparando a una persona en un tema de derecho, porque hubo poco acompañamiento, ¿no? Era como, no entiendo por qué estás, no sé, por qué esto te está afectando si tu papá está en otro país. Y era como, claro, falta todavía reconocer que sí, hoy con este mundo como está globalizado, con situaciones de migración tan fuertes que estamos viviendo, falta un poco de entender que sí, las cosas que ocurren entre países también, y los vínculos y los cuidados ocurren entonces también entre países, y para mí ha sido como muy importante como darle a esa experiencia como un lugar dentro de la perspectiva de género, dentro de de todo el aporte teórico sobre el tema de los cuidados. Mi tesis es hoy sobre eso, o sea, ese punto de decir, no, esto que pasó no es, además que no solamente me pasa a mí, le pasa a un montón de gente. Entonces creo que ahí también está un punto interesante de encuentro y de construcción. Zulay, bueno, vos decías que ahora iba a hablar un poco por ahí Daniela, pero yo les quería proponer escuchar un tema musical, si les parecía, y después retomar nuestra charla. ¿Qué les parece? A ver, entonces, las convido con un tema musical. Aunque digan somos menos, somos fieras en esta selva. Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta. A través de amor, lucha y coherencia labramos camino espiritual con la tierra. La luna madre brillante de nuestra marea. Conectamos con ancestras, guían con el mar nuestras estrellas. Vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del centro, medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. No, 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 no. Sororidad es la respuesta, bro. Bueno, estamos regresando. Es un tema de elección de ustedes. No sé si quieren decir algo de quién es, porque por ahí está bueno pasar esa información. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos bueno. Perfecto. Bueno, buenísimo. No, del tema nada, no tengo una recomendación de una compañera de Construyente. Ah, mira qué bueno. Pero no. Está bien. Muy bueno. Bueno, muy lindo. Bueno, Daniela, quedamos en el cuidado, Daniela. Ese es un significante, un término que para nosotros los psicoanalistas, ha tenido su recorrido, que es el cuidado, que es vos ahí hablas a mí en tu artículo voy a mencionar algunas cositas, después vos elegí lo que quieras comentar, Daniela, pero bueno, me llamó la atención lo del cuidado como un espacio libre de violencia o algo así, creí entender, como un lugar donde
muy interesante, ¿no? En el marco que se da también. Vamos a agregar un montón de cosas. ¿Vos nos escuchás, Robert? Sí, Robert, a veces se va el audio, por eso por ahí. No, decía que justo que se da en el marco, ¿no? de la instrumentación de la ley, digo, se está articulando la ley Micaela, ¿no? Que por ahí era interesante, digo, ya que íbamos a hablar de cuidados, por ahí, bueno, preguntarle a Daniela, ella que de alguna manera tiene un enfoque desde el derecho, bueno, que nos brinde su opinión, digamos, de cómo marchan esas cosas, ¿no? Cómo la ve ella. Bueno, lo cierto es que después van a tener que hablar ustedes sobre lo interesante de la recepción del psicoanálisis del cuidado. Lo cierto es que en el derecho, lamentablemente, tampoco es que ha tenido la recepción que se está proyectando hoy en día, ¿no? Así como señalaba Zulay, por ejemplo, en relación a este reconocimiento, ¿no? Por parte de sus empleadores de ese trabajo de cuidado que ella estaba realizando, por más que haya sido a la distancia. El derecho recién lo incorpora como lenguaje hace muy poco con el nuevo Código Civil, y también lo incluye la Ley de Trabajos en Casas Particulares y la última Convención Interamericana ratificada, que es sobre los derechos de protección de las personas mayores. Entonces, digamos que en el lenguaje jurídico es una terminología que todavía no tiene muy definido el alcance. Lo cierto es que lo podemos sustentar a partir de la interpretación de otros derechos, como es el derecho a la salud, el derecho a la integridad, y a partir de ahí empezar a darle sentido y significante, ¿no? Al marcarlo, por ejemplo, en requerimientos judiciales para peticionar la cobertura de prestaciones de salud, o cuando, por ejemplo, al momento del divorcio se solicita la compensación económica por haber asumido las tareas de cuidado durante la vigencia de ese vínculo. Entonces, digamos que tiene una traducción económica, una traducción jurídica, ¿no? O la traducción jurídica hace que tenga un reconocimiento económico. Entonces ya estamos hablando de que hemos dado un paso enorme en ese reconocimiento. Lo cierto es que tiene un montón de aspectos, los organismos internacionales han ido delineando, ¿no? La construcción de esta nueva expresión sobre el cuidado. Y, por ejemplo, hay muchas corrientes que la asocian a las corrientes éticas sobre el cuidado, que aparecen al iniciar el siglo XX, la ética del cuidado. Después aparece también ya en organismos internacionales como ONU Mujeres o la estrategia de Montevideo para delinear la Agenda 2030 sobre políticas de género, y ya le incorporan, por ejemplo, el tema de lo simbólico, el sostenimiento económico, el sostenimiento de las precondiciones, ¿no? Para cuidar, por ejemplo, lavar la ropa, hacer la comida, son todas precondiciones necesarias para brindar el cuidado directo, ¿no? Por ejemplo, para alimentar a una persona es necesario hacer la comida, para hacer la comida es necesario tener los materiales para poder hacer la comida, y hay que ir al supermercado, hay que comprarlo, pero para eso hay que tener el dinero para poder financiarlo. Entonces hablamos de una red importantísima, ¿no? de gestión, y que implica tiempo, ¿no? Y una serie de protección que el Estado debería reconocer. Recién cuando Zulay hablaba, ella señalaba, por ejemplo, de que el derecho debería proteger los derechos humanos. Y lo cierto es que sí, es así, ¿no? En principio. Ahora, ¿el derecho a cuándo interviene? ¿Para regular qué vínculos? ¿No? Cuando hay interés de regular. El problema de la regulación es que el Estado interviene en situaciones, en vincularidades que son afectivas, o como uno las quiera construir, ¿no? Entonces el Estado interviene y tiene que ser muy cuidadoso al momento de expedirse en políticas públicas o de desarrollarlas en ese sentido, porque tienen, ¿no? Aspectos económicos, aspectos culturales, etcétera, intereses que proteger. Entonces, bueno, me parece que el cuidado, por lo menos desde la manera en la que yo lo abordé en el texto, lo que quería es resignificar un poco de estas nuevas formas, ¿no? De sentir esta vinculación feminista, y que claramente no tiene recepción en el derecho, pero que sí
sí implica una red de sostenimiento de la vida. Y en esto sí hablo de ética, una ética feminista. Hablo de una ética, y yo lo señalo muy claramente porque lo pongo en palabras porque me parece real, y tiene que ver con que se salvan vidas. Muchas veces me ha pasado de poder acompañar a alguien en momentos muy difíciles y saber que eso generaba, era intervenir en un momento sumamente importante en su vida. Poder sostenerla, afectar en algún modo, ¿no? Esas prácticas y poder ayudarla para que se transforme. Me parece que eso es algo que sí salva vidas. Realmente creo eso. El artículo me pareció que venía a responder también a algo que siempre nos preguntamos. Es lo mismo, la amistad entre mujeres, la amistad varones y mujeres. Es muy interesante todo eso que planteas ahí en el artículo, Daniela. Y sí, me parece que hay que desgeneralizar, ¿no? Sacar esto de pensar sexualizada de pensar los vínculos y erotizada además, ¿no? Claramente puesta de manifiesto en una cosmovisión patriarcal, ¿no? Entonces me parece que es necesario despojarnos de esas ataduras y pensar que sí, claramente se puede tener esas vinculaciones que para mí tienen que ser, como una de las autoras que cito, tienen que ser realizadas feministamente. ¿Por qué? Porque tiene que ser un espacio de diálogo, de libertad, libre de violencias, donde no haya condicionamientos, donde no haya subalternidad. Eso. Vos ahí hablás, Daniela, de amistad feminista, sororidad y vínculo feminista. Yo te quería preguntar, ¿qué relación hiciste entre esos términos, digamos? ¿Cómo fuiste pensando eso? En realidad, amistad feminista yo la tomé de una autora, porque si me decís a mí, también señalo de que es algo que es muy personal. Entonces, cada uno la puede definir, no hay muchas cosas escritas al respecto, ¿no? Y los abordajes han sido siempre desde la ética. Por lo cual me parece que tenemos que seguir reflexionándolo y pensándolo. Sí me parece que la amistad, tal vez, concebida desde el patriarcado, es estereotipada, ¿no? Porque también puede ser en algún punto cruel o dura, o sea, no sé, por lo menos es lo que creo yo que podría ser. Entonces, los vínculos feministas tal vez no tienen una vincularidad muy íntima, pero sí tienen una intensidad que puede salvar la vida. Entonces, digo, ese punto es donde yo planteo la importancia del vínculo feminista. Entonces, si vamos a crear una amistad, ¿no?, despatriarcalizada, tiene que ser realizado mediante mecanismos feministas, ¿no? Tiene que ser un espacio libre de violencia. Ningún mecanismo que se utilice para generar o fortalecer ese vínculo tiene que ser pensado violentamente. Yo pienso así. Y sororidad, en el artículo, yo lo digo porque es el pacto político hecho entre feministas, ¿no? Entonces, yo me identifico con vos, los feministas, compartimos los mismos códigos, y en este caso nos relacionamos, actuamos, trabajamos, pensamos. Algo que comparto con mis compañeras de Consumer. Está muy claro en el artículo, se lee muy bien, se lee lindo, y la verdad es que da como un aire. Ya está circulando la revista, ¿no? O sea, cualquiera que puede ahora meterse en el sitio puede encontrar, bueno, estos artículos a los cuales estamos haciendo referencia, que son de su autoría, y aparte de otras producciones. ¿Es así? Sí, está circulando. Bueno, ahí lo pusimos también acá para el que lo quiera leer. Y me quedé pensando un poco lo que venía transmitiendo. Creo, yo no lo hice, pero me parece que abajo sí, del evento Marta puso el enlace, ¿no? Pusiste pusimos con María el enlace. Página, igual es súper fácil, deconstruyentes.com, ahí van a encontrar los dos números, el anterior y el nuevo. Las nuevas generaciones, vamos Zulay, es súper fácil. Exactamente. Anímense, ponen deconstruyentes. Deconstruyentes.com, ya está.
Pensaba un poco mientras escuchaba, ¿no? Y el título de la revista también me parece que empuja un poco a esto, ¿no? A esto que pasa por ahí de intentar repensar los sentidos, digo, ¿no? Recién hablaban de sentidos estereotipados, digamos, ¿no? Construidos. Bueno, en los artículos que leí se hace mucha referencia, digamos, a autores que de alguna manera plantean la genealogía, ¿no? De las familias o la genealogía de los vínculos, ¿no? Y de alguna manera ya es una posición pensar, digamos, cómo es que se fueron construyendo, ¿no? Las relaciones vinculares entre los distintos actores, digamos, personas, ¿no? Los géneros, ¿no? Esta cosa que ahora de alguna manera nos encontramos conversando, digamos, ¿no? Y pensaba que por otro lado también está, o sea, esta articulación de que baje desde el Estado, ¿no? Desde que haya, digamos, reformulaciones de leyes, que a mí me parece que las hay, digamos, no sé, por lo menos se escucha, digo, ¿no? Pasa a ser una política de Estado, tenemos un Ministerio de la Mujer, digamos, ¿no? Se están reformulando de alguna forma las comisarías de la mujer, que me parece que es un lugar importante, sobre todo pensando esto último de los cuidados, ¿no? Y de la violencia. Y por ahí es interesante porque en realidad pareciera que hubiese mucha acción desde lo discursivo, desde la discursividad, desde la articulación de la ley, y se encontrara como contrapartida, ¿no? Lo que permanentemente nos enteramos, digo, ¿no? En relación a los femicidios, por ejemplo, ¿no? Que me parece como un tema que es súper importante, en principio porque también de alguna manera articula esa interioridad de los vínculos, ¿no? Como es el matrimonio, digamos, ¿no? Como es los vínculos familiares, digo, ¿no? Donde por ahí sucede mucha violencia, ¿no? Solo eso quería como destacar, digo, que por ahí es importante el laburo que se hace desde tratar de comunicar, ¿no? Porque claramente ahí hay algo que no solamente se resuelve como legislando, digamos, ¿no? Pareciera que por otro lado, suceden centenares de cosas, digo, ¿no? Sobre todo, qué sé yo, por ejemplo, esto, ¿no? de las policías de la mujer, ¿no? En donde no hay gente capacitada después dentro, ¿no? Para atender las demandas y las problemáticas que allí se presentan, ¿no? Así que nada, me parecía como interesante elaborar sobre el sentido, digamos, también, ¿no? Sobre el sentido que se va cristalizando y hacerlo desde algún aspecto que se reformule me parece muy valioso, ¿no? Eso quería decirles un poco de lo que me parece que venían planteando, ¿no? No sé si alguna quiere como... María iba a comentar algo, más, pero en relación a esto que vos decís, Robert, me parece que yo siempre, laburé en una institución estatal durante más de 20 años y me parece que el Estado y las políticas siempre van un paso atrás. No debe ser el movimiento que tienen las cosas de lo que pasa a nivel social, comunitario, pero y por eso, y me parece que siempre están como, las políticas obviamente después recogen el guante de lo que pasa en el pueblo, ¿no? Como, toman la demanda o los movimientos, y por eso me parece importante lo que están haciendo, las colegas, las chicas con esta revista, porque voy entendiendo que de eso va la cosa, digamos, ¿no? Yo siempre estuve del lado de lo ministerial durante muchos años, como digo, y me parece que a veces esto que vos decís, ¿no? El Estado da respuestas con leyes, con comisarías, pero esas respuestas surgen por el pedido del pueblo, digamos, de la gente, ¿no? Inclusive hay algo que es bastante curioso, porque yo de los movimientos. Lo vengo siguiendo, ¿no? Que hay como una comunicación, creo que es de parte del Ministerio de la Mujer, en donde se intenta, digamos, abordar la problemática
también semántica, ¿no? Dentro de lo que se llama como micromachismos, digamos, ¿no? O estas estructuras que de alguna manera todos de alguna forma repetimos. Digo, hay una tira de Tute que hizo de reportajes que me parece muy interesante, y una de las preguntas que hacía, más interesante que la pregunta son las respuestas, ¿no? Es ¿en qué te considerás que sos machista todavía, o que tenés de machista todavía, ¿no? Y bueno, de las más diversas preguntas, el tratamiento desde el humor siempre también aporta algo de liberador, digamos. Entonces es muy interesante, se lo encuentra en su página, digamos, y en varios lugares, digo, lo que se produce, pero me parece como lo que sucede con esta campaña que se hace de parte del ministerio, ¿no? Y que aborda como, está por la televisión, digo, ¿no? Pasan por la televisión, y también encuentra como mucho cuestionamiento, ¿no? Mucho cuestionamiento de cómo se dice, digamos, de cómo se habla, digo, ¿no? Como es interesante para, digamos, me parece interesante que sumemos voces, digamos, ¿no? Porque parece que ahí hay algo que no se entiende, digamos, ¿no? Por ahí, no sé. Bueno, yo creo que ahí, ¿no? de todo lo que ustedes comentan, por ahí aprovecho para decir que el próximo número está pensado sobre violencia. A nosotras también es un tema que nos preocupa, ¿no? Como a todos. Uh-huh. Y es como que no hay, a mi entender, la solución requiere de muchos integrantes, digamos. Es una política social de Estado, pero también requiere cambiar las representaciones sociales de lo que se espera de una mujer y de un hombre. Claro, eso el sentido de la propiedad, digamos, del otro. Cómo educamos a nuestros hijos, bueno, una deconstrucción también de la masculinidad, que, digamos, uno puede pensar que se construye a partir también de incorporar cierta violencia, no porque los hombres sean violentos, sino porque de alguna manera lo que se les enseña es que tienen que ejercer la fuerza de alguna manera. Digamos, tienen que ser fuertes, tienen que ser, digamos, los modelos que se les presentan a los niños son los superhéroes. Bueno, uno podría hablar un montón de cosas. Creo que el abordaje hay que hacerlo desde muy distintos lugares. A mí lo que me parece interesante del feminismo es que lo que plantea es, de alguna manera, una transformación social, que va desde, digamos, no sé, desde el Estado hasta nuestras representaciones sociales, que se da en los vínculos, pero también en la economía, digamos. Atraviesa, creo yo, todos los sectores. Y es interesante pensar esto, porque a veces cuando yo planteo que lo que se necesita es un nuevo contrato social, y para mí tiene algo que ver con eso, digamos, uh-huh. Y para eso hay que pensar todo, digamos, claro. Desde lo económico hasta los derechos. Bueno, por ahí no me puedo explayar hoy tanto, pero me parece que lo que se está pidiendo es una transformación social, y lo interesante, por ejemplo, de la economía desde una perspectiva de género, es que por ejemplo, piensa lo económico no en términos de mercado, sino de una vida vivible. Y ya ahí cambias el foco completamente. Entonces, a mí me parece que es un movimiento súper interesante. Sí, seguro. Y que da para pensar como muchas cosas. Bueno, tal vez no puedo precisar más, pero... Bueno, pero es interesante esto que decís, ya adelantando un poco el próximo número que van a hablar de la violencia, digo, porque... Pensaba en esta serie, digo, porque la verdad que es también laburando los vínculos, ¿no? Que fundamentalmente también, ¿no? Repensar esto, ¿no? De los vínculos, que obviamente, bueno, es algo que es muy complejo, como decís vos, digo, ¿no? Se articula varias
niveles de análisis, ¿no? Yo estoy mirando el reloj y veo que se nos ha volado el horario de nuestro programa. Nos quedan escasos minutos. No sé si bueno, me parece que hablamos bastante, digo, pero si quedó algo por decir, me parece que no sé quién quiere tomar la palabra y hacer como un cierre, digamos. Sí. Bueno, yo un poco me parece que me gustaría por ahí tal vez vincular mi texto con el de Zulay, en el cual ella habla de familias transnacionales. En relación al cuidado, yo creo que ha sido la puerta de entrada para trabajar en el tema de las familias, porque es precisamente el cuidado el que se pone en cuestión, se pone en riesgo la vida de muchas personas que necesitan sostener estos vínculos y sin embargo por diferentes razones no pueden hacerlo. Uh-huh. Yo también soy una persona migrante dentro de la Argentina y lo cierto es que he transitado estas experiencias y continúo haciéndolo porque uno no modifica hasta que si volviera tal vez a Mendoza podría hacerlo, pero es muy difícil y pensar el cuidado en situaciones de enfermedad, en situaciones de dependencia por la edad, digamos, ya se complica. Imagínense por enfermedad, que me parece que es como muchísimo más grave. Así que creo que debemos reflexionar sobre la toma de decisiones y sobre cómo el Estado, digamos, interviene en estas situaciones, ¿no? Porque son claros condicionamientos. Cuando yo por lo menos tomé la decisión de irme de Mendoza era porque en Mendoza no tenía la posibilidad de proyectarme profesionalmente y tal vez de pensar un futuro, ¿no? Y sin embargo, ha pasado mucho tiempo, creo que la pandemia también aceleró muchísimo la posibilidad de poder estudiar en universidades y sin necesidad de trasladarse físicamente, por lo cual, por lo menos en mi caso, eso estaría resuelto. Claro. Por ahí, tal vez, en otras situaciones son otras las problemáticas que condicionan, ¿no?, esa decisión de trasladarse. Así que, bueno, claramente la migración es una variable importantísima para trabajar desde todos los lugares y rescato muchísimo la presentación de Zulay en cuanto ella asume su identidad migrante, porque realmente creo que es un aspecto diferencial que debemos tener siempre presente al momento de poder relacionarnos y vincularnos. Así que, bien ahí, Zulay. Siempre me sorprende, mis compañeras son maravillosas. Sí, ese espacio es increíble. No, la verdad es que, bueno, gracias, Dani, obviamente, por todo el aporte. Admiro un montón todo lo que has trabajado, el tema de los cuidados, y por eso siempre como de referencia por allí en estos temas. Y la verdad es que una de las cosas que quisiera comentar como a manera de cierre, que espero que haya sido como el espíritu que haya quedado de esta conversación, es a que pensemos en conjunto esto que nos está pasando, ¿no? A estos cambios en los vínculos, esta construcción de nuevos vínculos que estamos haciendo, porque hay formas de vincularnos fuera de la violencia, y yo quiero que podamos acompañarnos, ¿no?, en el proceso, y que sepan que desde nuestro lugar de construyentes es solamente un abreboca a todo lo que podemos pensar en conjunto. Pero la invitación es eso, pensemos, hagámonos preguntas, no nos quedemos con lo que está como si fuese dado, y para mí por ahí va la construcción de esto, lo que decía María al inicio, ¿no?, de construir a partir de las diversidades. Creo que este mundo más vivible que tanto buscamos construir va por allí, ¿no?, a partir de entender que se puede hacer algo diferente y de que construir a partir de las diversidades es hacia donde tenemos que ir, apuntar. Bueno, se nos voló el programa, así que, bueno, les agradezco mucho que hayan estado, bueno, a nuestra compañera también especial saludo, ¿no?, María, que pronto la vamos a tener con su columna, que tan grata ha sido el año pasado y tanto lo hemos disfrutado. Y bueno, a ustedes también, gracias por haber venido. Marta, si querés decir algo más que te parezca. No, que siempre vengo escuchando esto de construir las masculinidades, y quería comentarles también que en el consultorio
venimos pensando con algunos pacientes algunas cosas y venimos pensando con algunas pacientes a desconstruir feminidades también. Digamos, lo que se consideraba la feminidad antiguamente, o ser femenino, ser mujer. Y es muy interesante. Y que por ahí deconstruir sea cuidar, ¿no? Porque cuidarnos, cuidar, alojar todas esas diferencias. El psicoanálisis es, bien entendido por lo menos, o como lo pensamos algunos, es alojar diferencias. Sí, siempre fue. Me acordé ese ahora, es su lugar. En esta semana se publicó un artículo de Paul Preciado que un poco toma algunos aspectos que son interesantes, digamos, ¿no? Uno de ellos es el de rescatar al psicoanálisis. Digo, rescatarlo entendí yo, ¿no? Habría que leerlo cada uno, pero digo, no, porque de alguna manera había sido tan como impactante, digamos, su exposición, su alocución frente a digamos, a este espacio de la EOL en Barcelona. Y ahora, de alguna manera, ponía el psicoanálisis como una herramienta también, como una herramienta como para repensar los vínculos, ¿no? Y repensarse también en relación a aún con sus limitaciones y perversiones, dice Paul, ¿eh? Sí. Muy interesante. Si no, aún con nuestras dificultades. Si no lo leyeron, los invito, lo pueden encontrar. Y en esa conferencia, en realidad lo que hace es como como dije, muy interesante, muchachos, dice, pensemos esto, o sea, necesitamos que tírennos algo más, digamos, ¿no? Sí, hagan claro. El esfuerzo sí, por tirarnos alguna otra cosa, ¿no? Yo creo que es una invitación a sumar. Sí, interesante porque, o sea, patologizar todo, ¿no? Otra cosa que me pareció interesante es que se olvida de que es hombre, ¿no? Y que rescata, bueno, ciertas cosas. La verdad que, bueno, perdón que lo haga el cierre, ¿no? Llamar la atención sobre el artículo que de aparición reciente, pero la verdad que era muy interesante lo que estaban diciendo ustedes. Pero sí, la verdad que es un artículo muy interesante, así que todos aquellos que también lo pueden leer junto con la revista. Me están haciendo señas desde que me van a tirar con algo, mi querido Frank, nuestro operador técnico, y bueno, esto ha sido Radiofonía, nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 16 horas. Chau. Gracias, Deconstruyentes. Gracias. Hasta luego.